Buenas tardes. Bueno, deberé esperar un tiempo suficiente sus compañeros. Voy a llamar lista. Candia Sumaeta. Candia Sumaeta. Centeno Daza. Córdoba Pisconte. Gómez Lima. Presente, profesora. Hernández Mayurí. Hernández Mayurí. Huarcaya Misaico. Presente, Miss. Licas Hualca. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Loaiza López. Presente, profesora. Loaiza, hoy día ingresa a esa evaluación, hija. Manuyama. Presente, Miss. Buenas tardes. Mayauta Hernández. Presente, profesora. Entonces, evaluación también Manuyama y Mayauta Hernández. Medina Solís. Medina Solís. Melgar Toledo. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Porras. Porras Jaiguaya. Quicaña Guerra. Quispe Zárate. Presente, Miss. Rodríguez Espino. Torres López. Moreno Siguas. Moreno Presente, Miss. Siguas. Buenas tardes. Buenas Moreno, tardes, entonces Miss. evaluación hoy día. Guamán de la Cruz. Ya, Miss. Presente, Miss Guamaníes. Guamaní de la Cruz, sí. Purilla. Guamaní de la Cruz también entras hoy día oral. Purilla Chauca. Linares Quispe. Flores Sananta. Ok. Sigamos. Mi, disculpe, no me llamó a mí, Alaya. Sí, fue la primerita que llamé. Yo no escuché mi. Sí, dije Alanya Vilches, no me respondieron. No, mi, seguro mi internet está fallando. Ok, no te preocupes, ya te puedo asistencia. Empezamos. ¿Observan las diapositivas? Sí, profesora. Sí, Miss. Perfecto. Muy bien. Nuestro tema de hoy es medidas de dispersión. Dice, las medidas de dispersión o variabilidad son estadísticos que miden el grado de dispersión o variación de los datos alrededor de un promedio o valor central. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado las medidas de tendencia central. Ya. Uno de ellos era la media aritmética o promedio. Entonces, ¿qué vamos a hallar ahora con medidas de dispersión? Vamos a hallar qué tanto se separan, o sea, qué tan dispersos están ahora de esa media aritmética o ese promedio. Entonces, la medida de dispersión se pueden agrupar en dos grupos.
medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. En este caso vamos a estudiar las medidas de dispersión absoluta. ¿Ya? Son medidas que se expresan en las mismas unidades originales que indica la serie de datos y se utiliza para comparar distribuciones expresadas en las mismas unidades. Entre las medidas de dispersiones absolutas tenemos pues al rango, a la desviación estándar, a la desviación media. Esas son medidas de dispersión absoluta. Cuando hablamos del rango, pues hemos venido hablando también del rango cuando hemos hallado la tabla. Entonces, ¿cómo se halla el rango? Para datos no agrupados es el dato mayor menos el dato menor. Pero cuando son datos agrupados, pues va a ser el límite superior último menos el límite inferior primero. A ver, chicos, entonces cuando hablamos de rango, estamos teniendo dos fórmulas. Uno, cuando son datos agrupados, y otro cuando son datos no agrupados. Cuando son datos agrupados, a ver, chicos, a ver, voy a evaluar. Loaiza López. Loaiza López. Loaiza, a ver, dime. ¿Cómo reconozco cuándo son datos no agrupados y cuándo son datos agrupados? ¿Cómo me dijo, profesora? No lo entendí. ¿Cómo reconozco, cómo yo voy a reconocer cuándo son datos no agrupados y cuándo son datos agrupados? En los datos no agrupados lo tenemos que ordenar de menor a mayor. ¿Cómo me dices? No te comprendí. En los datos no agrupados, en los datos que nos dan, tenemos que ordenarlos de menor a mayor para poder desarrollarlos. ¿Y cómo reconoce los datos agrupados? A ver, Loaiza, ¿cómo reconoce cuando son datos agrupados?
La diferencia entre el límite superior con el límite inferior. Manuyama. Manuyama te habrá Sí, aclarar. me escucho. A ver, Manuyama, la misma pregunta. ¿Cómo reconozco cuando son datos agrupados y cuando son datos no agrupados? Los datos no agrupados son aquellos que tienen como característica a la principal, a la frecuencia, Ya. Y los datos y agrupados. los datos no agrupados son aquellos que no carecen de los números. ¿Cómo? ¿Me escuchan? A ver, vuélveme a repetir para entenderte. Bien. Los datos no agrupados son aquellos grupos que tienen como característica principal a la frecuencia, y los datos los datos agrupados, esos sí tienen que sí tienen la medida de la frecuencia. Medida de la frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Me habla de frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? O son aquellas que carecen la frecuencia, números. Carecen de la frecuencia. Ya. Vamos a ver tu compañera, a ver, te va a apoyar. Mayauta Hernández. Ya mí. Mayaute. Medina Solís. Moreno. Moreno. Moreno Siguas. ¿Me escucha? Sí se escucha, Miss. Moreno Siguas. Guamaní de la Cruz. Presente, Miss. Buenas tardes. Guamaní, buenas tardes. Guamaní, ¿cómo diferencio cuando son datos no agrupados con datos agrupados? Los datos agrupados son aquellos que tienen como característica la frecuencia, y los no agrupados es que carecen de un orden de relación que puede ver la frecuencia de un número. O sea, puede estar los números pero completos, pero en diferente orden. Claro, los datos pueden estar no ordenados como ordenados, son datos que nos brindan. Pero los datos agrupados, ¿cómo yo lo voy a reconocer? Tienen un orden, o sea, tiene una secuencia, o sea, un orden que, por ejemplo, empiece del 1 y siga así sucesivamente. Es una secuencia, entonces, lo que tú me estás diciendo. Claro, eso es lo que yo explico, pero es una frecuencia. A ver, ¿sabes cómo reconocemos a los datos agrupados? Porque tienen intervalos, lo vengo repitiendo de la clase anterior. Porque Disculpa, me estaba llamando. intervalos, sí, Fernando, te llamé. Porque hay intervalos. Cuando hay intervalos, hay límite inferior y límite superior. Ahí es cuando yo digo, ya, este es datos agrupados. Cuando hay intervalos, o sea, cuando hay límite inferior y límite superior. Ok, Guamaní.
Muy bien. Acá bien claro dice, vamos a ver, vamos a Excel. A ver. Observa. La primera, ¿qué observa? Yo les pregunto, ¿son datos agrupados o datos no agrupados? Agrupados. ¿Agrupados o no agrupados? No No agrupado, agrupado. No profesora. agrupado. Agrupados. No agrupados. ¿Cómo me doy cuenta que son datos no agrupados? Porque no están en Porque una no- tabla, no hay Porque comienza límite. de menor rango, profesora. Porque no tienen un orden. No tienen límites, no hay límites. No están en una tabla una tabla de distribución de frecuencias, porque no hay límites. Y me piden calcular el rango. Rango. ¿Cómo se va a simbolizar el rango? Se va a simbolizar con la letra R. Ya nosotros lo sabemos. ¿Cómo se halla el rango? El rango, ¿cómo se halla? Fácil. ¿Qué necesito? El dato mayor o el dato máximo. ¿Ya? Dato máximo. ¿Y qué más necesito? El dato mínimo. ¿Cómo se halla el dato máximo por Excel? A ver, ¿quién se recuerda? Más. Sombreamos. Selecciona todos los datos. Todos los datos. Más. Más max. Seleccionar todos los datos. Seleccionamos los datos y enter. Luego hacemos el dato mínimo. ¿Cómo sería el dato mínimo? Más min. Más min. Seleccionar los datos. Seleccionar todos los datos. Cierra paréntesis y enter. Ok. Y si yo no tuviera Excel, tuviera mi cuaderno, sencillamente verifico cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor, y eso nada más, y coloco. El rango. ¿A qué es igual al rango? El rango es igual al dato mayor o al dato máximo menos el dato mínimo. Ese es el rango. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Rango es igual a más dato máximo 50 menos el dato mínimo 30. Solamente es una resta. Pero eso es cuando son datos no agrupados. Y cuando son datos agrupados, ¿este es dato agrupado o el segundo? Dice, calcular el rango de la siguiente distribución. ¿Este qué es? ¿Es una tabla de datos agrupados, una tabla o es una tabla ponderada? De datos agrupados porque tiene límite. Perfecto, así Guamaní, con certeza. Datos agrupados porque tienen límites. Entonces, ¿cómo se halla el rango en datos agrupados? El rango dice que se va a hallar el límite superior último, el último. Menos el límite inferior, pero el primero.
A ver, eso es de esta forma, chicos. Entonces vamos a hallar el rango, pero primero vamos a hallar el límite superior último. Acá. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite superior último? ¿Quién es? ¿Sabe quién me dice? 199. ¿100 o 200? 200. 200. Perfecto. Es el límite superior último. Pero ahora me piden el límite inferior, pero me están pidiendo el primero. ¿Cuál vendría a ser? 90. 90. Muy bien, 90. Entonces ahora sí ya sé cómo se ve el rango. Entonces más el límite superior último, 299, menos el límite inferior primero. Ay, disculpe. Menos el límite inferior primero, que es 90. Y ya tengo mi rango. Ahí está mi rango. ¿Alguna pregunta con el rango? Ya sabemos que su símbolo del rango, ¿cuál es? La R. La R R. mayúscula. La R. Para datos no agrupados, ¿cómo se halla? Para datos no El dato agrupados, ¿cómo se máximo halla? y el dato mínimo. Dato máximo menos dato mínimo. Y para lo que son datos agrupados, ¿cómo se halla? El límite superior último menos el límite inferior primero. Perfecto. Muy bien. Nos vamos. Muy bien, ya hemos calculado el rango, su símbolo es R, ya lo tenemos claro. Este es para dar intervalos. Los datos con intervalos abiertos en los extremos no tienen rango. Los que tienen intervalos abiertos, ¿cómo abiertos? Quiere decir que este dato se vuelve a repetir. 119, acá también se repite. Ahí no hay rango. Acuérdense, ahí no hay rango. Solamente va a haber rango cuando estén cerradas. Cuando aquí no se vuelva a repetir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Ahora vamos a trabajar la desviación media. Cuando hablamos de desviación media, su símbolo es DM. Para datos no agrupados, pues la desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada observación o dato con respecto a su media aritmética. Es decir, desviación media va a ser igual a la resta. Primero que tengo que hallar la media aritmética. Luego que voy a hallar X sub Y, viene a ser la marca de clase. La diferencia entre XY menos la media aritmética va a ser valor absoluto. ¿Qué significa estas barritas? Significa valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que todo va a ser positivo. Todo va a ser positivo. Después de haber hallado esa diferencia, la sumatoria. Todo entre n. O también podemos utilizar, cuando los datos están no agrupados, podemos utilizar el de Excel, que es más despron. Apunten. Más despron. Desviación del promedio. ¿Ya? O sea, desviación de la media. Media es promedio. Despron. ¿Ok? Sigamos. Aquí nos dan 3 ejercicios. Acá está. Dice, hallar la desviación media del número de personas en 5 viviendas. Miren, aquí están mis datos.
Yo puedo hacer la desviación media directa por Excel. ¿Cómo se halla la desviación media directa? Coloco el signo más. Desprom. Acá está, miren. Ahí está. Y sencillamente sombreo mis datos. Cierro paréntesis. Enter. Pero supongamos que no tengo el Excel. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que hallar la media aritmética. Media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? A ver, ¿quién me dice de forma manual? ¿Cómo se halla la media aritmética? El total menos la frecuencia absoluta. ¿El total? ¿Cómo el total? No te comprendí bien. El total menos la frecuencia absoluta. Pensemos bien. Acuérdense que para hallar el promedio tengo que sumar todos. 2 más 3 más 6 más 8 más 11. Y esa suma, dividirla entre 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más. ¿Cuánto sale? A ver, sumen primero. 2 más 3 más 6 más 8 más 11. ¿Sumaron? La suma sale 30. ¿Cuánto sale la suma? 30, mis. Ya. Ahora dividan 30 entre 1, 2, 3, 4, 5. 30 entre 5. 6. Perfecto. Miren cómo yo lo hallo, ¿ah? Por Excel. Y ustedes me dicen 6, perfecto. Más promedio. Sombreo mis datos. Cierro y entro. 6. XY, cuando no son datos agrupados, vienen a ser nuestros propios datos, pero en forma ordenada. Es 2, 3, 6, 8, 11. Ahora me dice que tengo que restar XY menos la media aritmética. Más. ¿Quién es XY? ¿Quién es XY? ¿La marca de clase? No, aquí cuando no son intervalos, es la frecuencia. Son los datos, no, frecuencia, son los datos que me dan. ¿Te das cuenta? Son los datos que me dan. Yo te pregunto, dice XY menos la media aritmética. ¿Cuánto vale XY? 30. ¿Cuánto? Suma 30. No, la media aritmética, no, acá XY es 2. 2 menos la media aritmética que ya sé que es 6. Pero como está fuera de la tabla, F4. Enter. Ya está. Ahora me piden el valor absoluto. Para yo trabajar en Excel el valor absoluto, sencillamente coloco A. A, B, S. A. Y coloco el número. Enter. El valor absoluto, si yo no tengo computadoras, sencillamente, si es negativo, lo coloco positivo. Si es negativo, lo coloco positivo. Y si es positivo, sigue siendo positivo. El valor absoluto quiere decir que todo número negativo o positivo siempre es positivo. Perfecto. ¿Y luego qué tengo que hallar? Ya hice la resta, ya hice el valor absoluto, luego que tengo que hallar la sumatoria. Entonces vamos a sumar. 14 sale la autosuma. Ahí está. Ya está la sumatoria.
Me falta n. ¿Cómo se halla n por Excel? De forma manual n yo puedo hallarlo. 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco 5. Pero lo quiero por Excel. ¿Qué hago? Más contar. Más contar. Y cierro. Y salen 5 datos. Entonces, de forma manual, miren, más la sumatoria, 14, entre n, que es 5, me va a salir 2.8. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo, Miss. Es lo mismo, pues chicos, es lo mismo. Ahora, para hallar la desviación media de esta distribución, ¿estos son datos agrupados o datos no agrupados? A ver, chicos, ¿son datos agrupados o datos no agrupados? No agrupados. Datos no agrupados. ¿Por qué? No están en una tabla y no hay intervalos. Ahora, lo voy a hacer por Excel. ¿Cuál es la fórmula para hallar por Excel la desviación media? ¿Cuál es la fórmula? Más desvia. Más, ¿des qué? Desprom. Desprom. Sombreo mis datos. Cierro. Ahí Y está. enter. Y enter. Nada más. Yo puedo utilizar eso cuando son datos no agrupados. ¿De acuerdo? Pero cuando ya hay una tabla ponderada, como está acá, no puedo ya hacer eso. Tengo que utilizar mi fórmula. ¿Qué tengo que tener? La media aritmética. Tengo que tener XY. Ya lo tengo. Valor absoluto. Y la sumatoria. Todo entre n. Entonces, n, ¿cómo hallo n aquí? Cuando es una tabla ponderada. Con sumatoria. ¿Cómo hallo n? ¿Cómo hallo n, chicos? Con autosuma, Miss. Sombreo y autosuma. Sombreo Más contar, Miss. y autosuma. No, contar es cuando son datos no agrupados. Aquí, esto es una tabla ponderada. Ahí está. Ya tengo n, no hay ningún problema. Pero me falta ya la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Para hallar la media aritmética de datos agrupados, desde una tabla ponderada, aquí está. Es sumatoria, primero, XY por la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que yo tengo que hallar, ya está XY, ya está FI, tengo que multiplicarlos. Entonces vamos a multiplicar más 1 por 1 por 8. Vamos a multiplicar. Ya está multiplicado. Luego la sumatoria de ese producto. Entonces, autosuma. Entonces, la media aritmética se halla así. Más la sumatoria entre el total de elementos, que es n. Y ya tengo mi media aritmética. Luego, ¿qué voy a hallar?
Después de la media aritmética, ya tengo la media aritmética XY menos la media aritmética. Entonces sería más XY, ¿quién es? XY, ¿quién es, chicos? ¿Qué datos son XY? 1, Ya sería 1 menos la media aritmética. Pero como la media aritmética está afuera y estoy trabajando en Excel, voy a congelarlo. F4. Perfecto. Luego, ¿cómo hago para colocarlo en valor absoluto? A ver, ¿quién me dice? más ABS. Claro. Sobre el número, cierro el paréntesis, enter. O sea, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Todo lo negativo lo transforma en positivo y todo lo positivo sigue siendo positivo. Ya terminé la resta, ya está el valor absoluto. ¿Qué más me pide? Sumatorio. La sumatoria. Entonces, autosuma. Ya está. Y ya tengo todo mi numerador y ya tengo el total de datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Más. Más después mis. A ver. ¿Ahora qué hago? Fíjense, aquí está la fórmula. ¿Qué hago? Se divide con el total. ¿Ya qué divido? A ver, dígame. A ver, dígame, ¿qué divido? ¿Qué divido, chicos? Divide 157 entre 9 sobre 50. Miren, fíjense esta fórmula, por favor. ¿Dónde está esta parte? Su resultado es 9, Miss. Claro, la parte del numerador, el resultado es 9. Entonces, ¿qué voy a operar? Sería entre 50, 9 entre 50. Claro, sería 9 entre 50. Y esa es la desviación. Esa es la desviación. Ya, esa es la... ¿Puedo ¿Cómo dice Fernando? repetir una vez más, por favor? Ok. Lo ¿Puedes voy a repetir? volver a repetir. ¿Puedes ¿Sí? repetir, Miss? ¿Todo? Sí, Miss, un favor. Ok, no te preocupes. Ok.
Lo que pasa, chicos, que yo tengo que ver mi fórmula. XY, tengo XY. Ahí están mis datos. ¿Tengo la media aritmética? No tengo la media aritmética. Entonces tengo que hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética para datos ponderados? Aquí está. Se halla multiplicando XY por la frecuencia. Y luego la sumatoria dividido entre n. Entonces voy a multiplicar primero. ¿Qué voy a multiplicar? XY por la frecuencia. Ya multipliqué, ahora arrastro. Luego, ¿solamente me piden la multiplicación? No, me piden la sumatoria de esa multiplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Autosuma. ¿Ya? Después, ahora sí, ya tengo la sumatoria entre n. Eso quiere decir que ya puedo hallar mi media aritmética. Hallando la media aritmética. Más, ¿dónde está la sumatoria de XY por FI? ¿Qué dato es? 157. Claro, Lica, 157 entre... ¿Y n? ¿Cuánto vale n? 50. El total. Perfecto. Y ya tengo mi media aritmética. Entonces, como ya tengo la media aritmética, mi siguiente dato es restar XY, que ya lo tengo, menos la media aritmética, que ya también la tengo. Pero la media aritmética está acá, dentro de mi cuadro. ¿Está dentro de mi cuadro? ¿Está dentro de mi cuadro, chicos? No. Afuera. Está No. fuera de mi cuadro. Entonces, como está fuera de mi cuadro, entonces no lo voy. Yo lo tengo que colocar en forma absoluta, o sea, congelándola. Entonces vamos a restar más XY, que es 1, menos la media aritmética. Pero la media aritmética está fuera. Congelarla. ¿Con qué tecla se congela? F4. F4. Ya está congelada. Pero acuérdense que hay una barrita. Y esta barrita significa valor absoluto. ¿Qué quiere decir ese valor absoluto? Que todo número positivo o negativo siempre va a ser positivo. ¿Cómo se halla esta barrita por Excel? Colocamos más A. Aquí está. El A es el valor absoluto. Sombreo mi dato. Cierro paréntesis. Enter. ¿Pero me piden solamente la resta? Chicos, ¿me piden solamente la resta? Luego, Sí, entre n. No, pero pregunto, ¿solamente me piden la resta? La sumatoria. La sumatoria. Me piden la sumatoria. Entonces yo sumo y salió 9. Ahora yo pregunto ahora, observen la fórmula. ¿Qué número es mi numerador? ¿Cuánto 50. vale mi numerador, chicos? 9. Sería más 9. ¿Qué más sigue? Entre 50. Entre 50. Claro, porque son 50 datos. Correcto. Escucha, ¿ahora sí me comprendieron? ¿Me comprendieron, chicos? Sí, Miss. Perfecto. Sí. ¿La hallamos?
Ahora para datos agrupados, la desviación media para datos agrupados. La desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada marca de clase con respecto a su media aritmética multiplicado por su frecuencia respectiva. Observemos. Desviación media va a ser igual. ¿Qué tengo que hallar primero? A ver, dígame, esta es la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hallar primero? ¿Qué tengo que hallar primero, chicos? A ver, chicos. Observen la fórmula, por favor. ¿Qué tengo que hallar primero? FI me lo dan en la frecuencia absoluta. XJ es la marca de clase que si no me la dan, yo la puedo hallar. ¿Cómo se halla la marca de clase? Chicos, ¿cómo se halla la marca de clase? El límite superior más el límite inferior. ¿Qué más? Entre 2. Entre 2. Entre 2. Entonces, si no me dan la marca de clase, yo la puedo hallar. Pero ¿me dan la media aritmética? No. No me dan la media aritmética. Como no me dan la media aritmética, tengo que hallar la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética para datos agrupados? Igualito. Frecuencia absoluta por la marca de clase entre el total de datos. Sigamos. Nos vamos a Excel. Calcular la desviación media de las siguientes edades, de 28 trabajadores. Aquí están límite inferior y límite superior. Me dan la frecuencia absoluta. Lo que no me dan es, ¿cómo se llama ese símbolo? ¿Y la marca de clase? Chicos, ¿cómo? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Sí. ¿Me están comprendiendo? Chicos, sabemos que XY, ¿qué es XY? A ver, ¿quién me dice? La marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Límite superior más límite inferior entre 2. Límite superior más límite inferior, todo entre 2. Perfecto.
Entonces vamos allá a la marca de clase. Acá me falta ese dato, X, Y. A ver, ¿cómo sería? Más, abro paréntesis, límite superior más límite inferior, todo entre 2. Ya está. Muy bien. Ahí está mi marca de clase. ¿Pero qué más necesito? ¿Qué más necesito? Ya tengo la marca de clase. ¿Qué más necesito? Chicos, por favor, miren la fórmula. ¿Qué más necesito? Miss, el valor absoluto. Pero antes, tengo este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? La media aritmética. La media aritmética. ¿Tengo la media aritmética? Vamos a recordar. Veo que ustedes, chicos, de verdad no practican. Tenemos que practicar. Media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética en Excel? ¿Cómo se halla la media aritmética? A ver, dígame, ¿cómo se halla la media aritmética por Excel, chicos? Chicos, ¿cómo se halla la media aritmética? Miss, el total de la suma de todos los datos y dividido entre la cantidad. Claro, exactamente. Va a ser sumatoria. Acá lo tengo en esta hoja. Ahí está. Ahí está. Media aritmética es igual al producto, primero el producto de XY por la frecuencia absoluta, todo eso es su sumatoria, ¿no? O claro, va claro, sumatoria del producto de la marca de clase por la sumatoria, todo entre el total de datos. ¿Qué tengo que hacer entonces para yo hallar la media aritmética? ¿Qué tengo que hacer yo para hallar la media aritmética? XY por FI. Sumar la frecuencia absoluta, total.
Sumar la frecuencia absoluta. Ese es para Yarene. Si yo sumo a Yoene. Pero acá primero que tengo que multiplicar. Sí. ¿Qué voy a multiplicar? XY por la frecuencia absoluta. ¿Pero me piden solamente el producto? ¿O qué me están pidiendo? La suma, Miss. La sumatoria. Entonces es un dato clave. Ya tengo la sumatoria. ¿Tengo N o no tengo N? Sí. Como ya tengo N, entonces Sí. ¿qué voy ahora? Profesora, que es 28. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Media aritmética. ¿950 entre 28, Miss? Claro, 950 entre 28. Ya tengo mi media aritmética. Entonces, ya tengo el primer dato. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora tengo que restar. ¿Tengo la marca de clase? Sí, tengo la marca de clase. Entonces voy a restar la marca de clase menos la media aritmética. Aquí está. Marca de clase menos la media aritmética. ¿Quién es la marca de clase? Díctenme el dato, por favor. 15. 15. Menos la media aritmética. ¿Cuánto vale la media aritmética? 33.90. 34. 33.93. Pero la media aritmética se encuentra dentro de la tabla o fuera de la tabla. Fuera de la ¿Qué Fuera de tengo que la hacer tabla. entonces? 23.93. Congelarlo, profesora. ¿Cómo lo congelo? F4. Con F4. F4. 4. Perfecto. Fuera. Ya está todo congelado. Congelar con F4. Ahora, ya resté. F4. Ahora estas barritas, ¿qué significan estas barritas? Las barritas, ¿qué significan? Valor absoluto. Obvio, va a ser valor absoluto. ¿Cómo hallo el valor absoluto por Excel? Más A, B, S. Perfecto. Del número. Y ya está. Pero ahí me piden solamente las barritas. ¿Qué más sigue? Ya hemos terminado las barritas, que es valor absoluto. ¿Qué más sigue? El número total, profesora. No, acá falta algo en mi numerador. ¿Qué más me falta en el numerador? Ya tengo las barritas, ya tengo el valor absoluto. ¿Qué más falta? La marca de clase. Ya tengo la marca de clase, ya hallé la marca de clase, ya tengo esto. De aquí para acá ya no lo podemos tocar. De aquí, de las barritas para acá, no lo puedo tocar. ¿Qué me falta para completar mi numerador? La sumatoria. La sumatoria. Y entonces, si esto de aquí. Me faltaría el valor de FJ. ¿Y qué significa FI?
Vamos a recordar FI. ¿Qué significa FI? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Y la frecuencia absoluta qué está haciendo? Multiplicando. Entonces, pues tengo que multiplicar. La frecuencia absoluta tiene que multiplicar al valor absoluto. Multiplicamos. Frecuencia absoluta, 4. Por el valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto? Dígame el número, por favor. 18.93. Correcto. Voy a multiplicar 4 por 18.93. Enter. Pero me piden solamente su... ¿Me piden solamente el producto o qué me están pidiendo? ¿Qué más falta para terminar mi numerador? La suma. Sumatoria. Sumatoria. Autosuma. Ya salió la autosuma. ¿Ya tengo todo mi numerador o todavía falta? Ya está, ya todo. Ahora, ¿cómo puedo hallar la desviación media? Desviación media es de M. ¿Cómo puedo hallarla? Más de prom, profesora. No. Acuérdense que el PROM Más solamente son de para datos no agrupados. prom. Acuérdense que el DESPROM son para datos no agrupados. El numerador. Por algo estamos utilizando la fórmula. Yo les pregunto a ustedes, ya tenemos todos los datos que me dan en la fórmula, ya los tenemos todos resueltos como para poder ya aplicarla directamente lo que nos falta. $2,58.57 entre 28. Claro, pero tengo que dividir la sumatoria que viene a ser todo mi numerador entre 28. Y ahí tengo la desviación media. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio, a ver. Calcular la desviación media de los sueldos de 80 trabajadores. Observo que aquí está mi fórmula. Son para datos agrupados. ¿Por qué me doy cuenta que son para datos agrupados, chicos? Chicos, ¿por qué me doy cuenta que son para datos agrupados? Porque tiene límites. Ya, ahora yo pregunto, ¿cuál es el límite inferior en el primer intervalo? 90. 90. ¿Y cuál es el límite superior? 119. ¿Cuánto? 119. 19. Acá es 119, 149. 149, 179. 179, 209. 209, 239. 239, 260, 69. 269, 299. Ahí están, chicos. Ahora que tengo que hallar. Chicos, en estos datos agrupados, ¿yo puedo hallar el rango? ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo dije que solamente se hallaban en intervalos cerrados, no en intervalos semiabiertos. ¿Cómo es un intervalo semiabierto? Cuando se repite el intervalo superior, mire. 119, 119.
es un intervalo semiabierto. Por lo tanto, cuando se repiten los intervalos, no se puede hallar el rango. Solamente cuando son intervalos cerrados. Quiere decir, cuando está, por ejemplo, acá, 90, 200, 120. 120. Acá, 110. Acá, por ejemplo, 120. Acá sería 121. ¿Cuánto sería aquí? 140. ¿Ya? Cuando no se repiten, son cerrados. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya, chicos? ¿Qué tengo que hallar? La marca de clase. XJ, ¿qué significa? XJ, ¿qué significa? La marca de clase. Marca de clase. Marca de clase. ¿Y cómo se halla la marca de clase? ¿Cómo se halla la marca de clase? Ya le hemos dicho en la anterior ejercicio. Sumando los límites entre 2. Sumando los límites y dividiéndolo entre 2. Pero también lo podemos sacar como promedio. Más promedio. Cierro paréntesis y ya está. Y ya está el promedio. Y ahí tenemos. Ok. Ahí está el promedio. Y si ustedes quieren comprobar, vamos, más, abre paréntesis, 119 más 149, cierro paréntesis, entre 2. ¿Vieron? Muy bien, chicos. ¿Cómo se halla la marca de clase? Ya tenemos ya la marca de clase. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta? Multiplicando 104.5 por Esa es 11, profesora. claro, vamos allá a la media aritmética, disculpen. ¿Cómo se halla la media aritmética? ¿Cómo se halla la media aritmética? Más 119 menos. ¿Más cuánto? Vamos allá a la media aritmética. ¿Cómo se halla la media 104.5, aritmética, Fernando? 104.5 por 11, profesora. Ya, vamos a hacer. Un minuto, chicos. Un minuto.
Un minuto, chicos. Disculpe, había copiado mal. Ahora sí, díctenme, chicos. 104.5, profesora. Por 11. 104.5 por 11. 11. Ok. Ok, ya está la multiplicación. ¿Qué más hay yo? ¿Qué más hay yo? Autosuma, profesora. La autosuma, muy bien. Y este dato me va a interesar mucho. Ahora, ¿qué hallo? Voy a hallar la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética? Chicos, ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cómo se halla la media aritmética? Más la sumatoria del producto dividida entre el total de datos. ¿Mm? La sumatoria dividida. Ah, ya sé por qué me sale así. Es que N está junto y no puede estar junto una letra. N va a ser igual y hago autosuma. 80, ahora sí. Más la sumatoria entre 80. Y ahora sí, ya tengo mi media aritmética. Después que tengo la media aritmética, ¿qué más hago? Después que tengo la media aritmética, ¿qué más hago? La marca de clase menos la media aritmética. ¿Cómo me dices? La marca de clase menos la media aritmética. La marca de clase menos la media aritmética. Perfecto, más. ¿Cuánto vale la marca de clase? Aquí está. Menos la media aritmética que está acá. Pero está afuera. ¿Cómo hago? Congelar con F4. Congelar F4. Perfecto. ¿Qué más? ¿Ya resté? ¿Qué falta? El valor absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo? Valor absoluto. El valor absoluto, Miss. Pero ¿cómo se halla el valor absoluto, Loaiza? Más ABC, profesora. ABC, perfecto. ABC del número. Muy bien. Ya tengo el valor absoluto. ¿Qué más falta después del valor absoluto? ¿Qué tengo que hacer después del valor absoluto? Multiplicamos la frecuencia absoluta. Muy bien, a ese resultado le voy a multiplicar la frecuencia absoluta. Después que multiplico,
Autosuma. Autosuma. Muy bien. ¿Qué hago yo con esa autosuma? ¿Ya puedo hallar la desviación media? Sí, Sí, Miss. Miss. El Sí, valor Miss. absoluto Ya, ¿cómo entre hallo la 80. desviación media? El valor absoluto más 2.800 Entre 80. Divide entre el total. entre 80. El valor absoluto, o sea, este. No, El valor de la sumatoria. Ajá, el valor de la sumatoria. ¿Entre cuánto? 80. Entre 80. entre 80. Entre 80. Perfecto. Muy bien. ¿Mayauta Hernández se encuentra? Mayauta Hernández, responda. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes han llegado tarde, por favor? ¿Me pueden manifestar? ¿Me escucha? Quicaña. Quicaña. Llegué tarde. Ya, Quicaña, ¿me podrías decir cómo hallo la media aritmética para datos agrupados? Quicaña. Sí, Miss. ¿Cómo se halla la media aritmética para datos agrupados? Mi, no lo escucho muy bien. Miss, no lo escucho. Quicaña, ¿cómo hallo la media aritmética para datos agrupados? XI por FI. XI por FI. Sumatorio entre el total. Ya, Quicaña, ¿qué más? Entre N, Quicaña. ¿Quién más ha Sí, llegado Miss. tarde? Mi Centeno. A ver, Centeno, dime. ¿Cómo se halla para datos no agrupados la desviación media por fórmula de Excel? ¿Cómo se halla la desviación media por fórmula de Excel? Centeno.
Claro, Loaiza, muy bien. Centeno. Sí, Miss. ¿Cómo se halla por Excel la desviación estándar, la desviación media? No me acuerdo mucho de la forma. ¿Quién más llegó tarde? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, yo llegué un poquito tarde. Mi, Ok, Rodríguez. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? No, Miss. Ok, conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. sí, profesor.